¿Qué tal? Buenos días. España se enfrenta a una sequía que puede tener catastróficas consecuencias si esta primavera no llueve con fundamento. Y las previsiones indican que no lo va a hacer. La mesa de la sequía, que reúne a gobierno y agricultores y ganaderos, se reúne hoy para analizar la situación y estudiar medidas para paliar su efecto. El problema es tan grande que podría frenar la moderación de precios que anhelamos los consumidores. El sector primario asegura estar al borde de la quiebra. Prácticamente la mitad del país está en situación de emergencia por la falta de agua, encadenando ya 2 años secos que las reservas hídricas acusan, con los embalses a mitad de su capacidad. Pero es que algunos de ellos están ya prácticamente secos. El mes de marzo cerró como el segundo más cálido y con menos lluvias de todo el siglo XXI. La cuestión es qué hacer si la situación se mantiene, porque de no llover podríamos tener que enfrentarnos a restricciones y resignarnos a la pérdida de las cosechas. Y sí, todo eso también terminará afectando a nuestros bolsillos. Si ya es peligrosa la ruta marítima que siguen muchas embarcaciones desde África a Canarias, imagínense continuar una travesía de 5.000 kilómetros más para llegar hasta Puerto Rico. Está ocurriendo. Hasta la isla caribeña están llegando migrantes procedentes de las costas africanas. Hoy vamos a hablar de la situación de estas personas con una organización humanitaria que las acoge en la isla caribeña. Y les invito a ver esta fotografía. Se llama El Electricista y acaba de ser premiada con uno de los galardones más prestigiosos de la fotografía. Lo que pasa es que no es de verdad. Es una composición hecha con inteligencia artificial que el jurado del concurso no supo distinguir. El propio premiado fue quien advirtió de ello, renunciando al premio y asegurando que lo hacía para demostrar el peligro de estas tecnologías mal utilizadas. Algunos países se plantean limitar de alguna manera el uso de las inteligencias artificiales, como ChatGPT. Hoy vamos a analizar cómo. Pero el gobierno da explicaciones hoy en el Congreso. Hasta allí vamos a ir en primer lugar sobre su cambio radical de postura respecto al conflicto del Sáhara. Y 2 días después de escuchar a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, calificar de dictadura a ese país. Eso lo decía el domingo, porque ayer no solo no se reafirmó, sino que agradeció a Marruecos su apoyo a su plan de economía social desde la sede de la ONU en Nueva York. Los periodistas trasladaron la cuestión a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que esquivaba la cuestión asegurando que la postura de la vicepresidenta del gobierno es una opinión personal. Tengo que transmitirles, en nombre del Gobierno, que se trata de declaraciones en el ámbito personal. Saben ustedes que esta no es la posición del Gobierno. En esa idea expresada por Isabel Rodríguez ha insistido hace unos minutos el presidente Pedro Sánchez, aunque Silvia Mascareño ha preferido no extenderse sobre un tema tan delicado, ¿verdad? No, Sánchez prefiere sacar pecho de la gestión económica del gobierno y anunciar 43.000 viviendas más para alquiler social, pero pasa de puntillas por uno de los temas claves de esta comparecencia, las relaciones bilaterales con Marruecos. Según Sánchez, tras la última cumbre hispano-marroquí, han mejorado mucho las cosas. Para los empresarios, para el control de las fronteras, llegan menos inmigrantes a las costas, por ejemplo, de Canarias, y también para lograr desbloquear, tras 15 años bloqueada, la negociación de los espacios marítimos. Pero el debate no ha hecho más que empezar y tanto la oposición como sus habituales socios parlamentarios, también su socio del gobierno de coalición, Unidas Podemos, reclaman más explicaciones al respecto, especialmente por el giro de la postura respecto al Sáhara. Veremos lo que ocurre, porque Sánchez hasta ahora se ha ceñido al guión. Un país, Marruecos, amigo, un aliado fundamental para el desarrollo económico de España, nuestra puerta de entrada en África, un aliado esencial para nuestra seguridad y para la migración ordenada en nuestro país. Bueno, pues el Ministerio de Transición Ecológica ha convocado hoy la mesa de la sequía ante la crítica situación del campo por la falta de agua en nuestro país. Vamos a hacer, si les parece, una radiografía
de esta sequía que estamos padeciendo ya en nuestro país. ¿Qué tal, Emilia? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Sí, porque nuestro país está en sequía desde diciembre de 2022 y la situación es de alerta y de emergencia, depende de qué provincia nos movamos. Vamos a ver lo primero por dónde empezamos, por las precipitaciones, la falta de ellas. Marzo ha sido el mes más cálido desde que hay registros, abril va por el camino, pero es que 2023 ha llovido 75% menos que la media de los últimos 10 años. Es un dato muy importante, muy significativo. Apenas llueve en estas comunidades, en Cataluña, en Valencia, en Andalucía, en Murcia, en el este de Castilla-La Mancha y en parte de Castilla y León. Es ahí donde están los problemas más importantes. El año hidrológico que va desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre, en este caso hasta abril, hasta el 17 de abril, ha llovido 334 litros por metro cuadrado. Ha caído un 19% la lluvia en ese año hidrológico, en lo que llevamos hasta abril. Y las tres sequías en los últimos años más importantes, los últimos 60 años, han sido del 82 al 84, del 91 al 96 y del 2005 al 2009. Anterior a esa, porque estos últimos 60 años, anterior a esa fue en 1944 con aquellas grandes hambrunas de la época, ¿verdad? Cuando se hablaba de la pertinaz sequía, lo que estoy viendo, Emilia, es que aquí el primera duró 2 años, pero las otras 4 y 5 años, o sea que... Son largas, son sequías de larga duración como esta que estamos empezando a padecer. Vamos a ver ahora mismo cómo está evolucionando las zonas de riesgo, ¿verdad? La escasez de agua. Desde 2019, fíjate cómo va a ir cambiando ese mapa. 2020 ya se van colando situaciones de emergencia en puntos de la mitad sur peninsular, en el 2021 incluso más, y ya en el 2022, año clave para la sequía, también en la comunidad andaluza. 2023 e incluso se agrava la situación no solo en la comunidad andaluza al sur de Castilla-La Mancha también, sino también en Cataluña, que es la novedad aportada en este último año. Esas son las zonas de riesgo de abastecimiento de agua con datos del mes de febrero. Claro, que antes se limitaba al sur, la mitad sur de España, pero es que ya desde el año pasado ya está incluyendo también la mitad norte, que en teoría es la más húmeda. Efectivamente, no solo mitad sur, sino también zonas del norte y nordeste. Así están los embalses, con datos de ayer, están al 50%, concretamente 50,65%. A ver, es un dato que son 17 puntos por debajo respecto a 10 años anteriores, ¿no? Haciendo el listado con los 10 años anteriores. Pero sí es verdad que es un dato que está un poquito por encima del 2022, porque el 2022 fue un año muy seco también. Así están los embalses, fíjate que en toda la parte norte están relativamente bien, salvo en Cantabria, pero en la parte sur estos son comunidades, pero si nos adentramos, por ejemplo, en Almería o en Córdoba, vemos que esos datos de los embalses están incluso por debajo del 20%, Roberto. También en la zona de Barcelona, en Cataluña, están también por debajo del 20%. ¿Y esto en qué se va a traducir? En los daños, ¿en qué se traducen? Bueno, pues las consecuencias están claras. Menos lluvia, menos humedad y los campos se merman, los cultivos mermados, sobre todo de cereales, de girasol, de olivar, de los hortícolas y el forraje, y ahí entra en juego la ganadería. Los pastos no tienen cantidad suficiente para comer. Una menor producción, calculan que se reduce un 40%, va a hacer que suban los precios. Para eso esta reunión tan importante de hoy con el Ministerio. Vamos a hablar con un experto, Emilia, que está viendo venir toda esta situación, Jorge Olsina Cantos, que es catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante y director del Laboratorio de Climatología de dicha universidad. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Oye, lo de la pertinaz sequía es un clásico en nuestro país, pero ¿estamos en una situación diferente a la que hemos soportado en sequías anteriores? Bueno, estamos en una coyuntura que empieza a ser preocupante, ¿no? No es de momento la mayor sequía que haya vivido nuestro país. Hemos tenido eventos en la historia reciente mucho más importantes, a comienzos de los años 90, también los primeros años 80 fueron de una coyuntura pues mucho más importante que esta, pero es verdad que esta empieza a agravarse, ¿no? Y vemos que en una temporada del año en la que cabría esperar lluvias como es la primavera, pues no se están produciendo y eso va a ir en detrimento de un progresivo agravamiento de la situación, ¿no? Señor Olsina, y para llegar hasta aquí se deben haber tomado medidas, porque no es la primera sequía que hemos tenido, pero ¿han sido esas medidas eficientes? A ver, es verdad que desde la última sequía importante de los años 90, en zonas de, por ejemplo, del litoral mediterráneo, sí que se desarrollaron, se han construido
plantas de desalación para garantizar abastecimientos, ¿no? Y gracias a eso los abastecimientos urbanos están pudiendo sostener, ¿no?, esta coyuntura complicada de falta de lluvias, ¿no? También se han elaborado los llamados planes de gestión de sequía, ¿no? La propia ley de aguas nos obligaba a elaborar unos planes para gestionar este tipo de coyunturas. Esos se han hecho y son los que a partir de ahora van a regir un poco, a regular las medidas que se vayan a tener que ir adoptando en función de la gravedad de la situación, ¿no? En ese sentido, estamos mejor que en la última situación de sequía importante que vivió nuestro país a comienzo de los años 90, ¿no? Claro, en su momento, históricamente, cuando Franco, que ahora está tan de moda, estaban los embalses, ¿no?, las presas que se iban construyendo. Parece que estamos en la época de las desaladoras. No sé si va a ser suficiente o tenemos que empezar a introducir otro tipo de elementos, de herramientas para afrontar estas situaciones. Sí, a ver, los embalses fue necesario hacerlos porque garantizaron abastecimientos, garantizaron riego agrícola en muchas zonas de nuestro país, pero a ellos sí siguieron, digamos, las nuevas maneras, ¿no?, de afrontar este tipo de coyuntura, que están basadas en la construcción de plantas de desalación, también para garantizar todavía más los abastecimientos. Y nos queda un elemento que tendremos que desarrollar en los próximos años, que es la reutilización de las aguas, ¿no? Tenemos una obligación europea de depurar nuestras aguas urbanas, las aguas de depuración urbana. El problema es que no tenemos de momento una lógica de reutilización importante en todo nuestro país, ¿no? Por dar un dato, en España, en el conjunto del país, depuramos 4.000 hectómetros cúbicos de todo lo que producimos de agua residual en las ciudades, en zonas industriales, y sin embargo, una vez depuradas, solo estamos reutilizando un 10%, ¿no? 400 hectómetros, ¿no? Claro, ahí tenemos un margen importante de maniobra para incorporar esos recursos al ciclo hidrológico en ámbitos urbanos o próximos a áreas metropolitanas, para que, bueno, puedan surtir efecto precisamente en estas coyunturas complicadas, ¿no?, de falta de precipitación. Por tanto, todavía tenemos algunas herramientas más en los próximos años para poder afrontar y garantizar los abastecimientos, como se dice, de una manera pues mucho más importante, ¿no? Pero también es verdad un dato que se está hablando, ¿por qué no se hacen más embalses o más trasvases, ¿no? Bueno, construir más embalses ya es complicado en nuestro país porque los mejores sitios, las mejores ubicaciones ya están ocupadas, por así decirlo, y el impacto que crearían nuevos embalses pues no sería, digamos, contraproducente con el posible beneficio que pudiera tener la construcción de ese embalse, ¿no? Y los trasvases se están demostrando poco eficaces en coyunturas de sequía, ¿no? Es verdad que cuando hay una sequía no hay agua que trasvasar porque falta en la cuenca cedente y en la cuenca receptora, por tanto no es una solución, ¿no? Yo creo que tenemos que repensar nuestro modelo de planificación y gestión del agua, ¿no?, que tiene que estar a partir de ahora también basado en esos recursos que llamamos no habituales o no convencionales, los procedentes de la depuración y los procedentes de la desalación. Señor Olcina, en su opinión, ¿habrá restricciones para el consumo humano? Bueno, si la coyuntura sigue como hasta ahora, y es verdad que las previsiones estacionales para el otoño no son muy favorables, podrán caer algunas precipitaciones porque no podemos estar más de 2 o 3 meses sin ni una gota de agua, por así decirlo, pero no van a ser lluvias suficientes para sufragar el déficit que en algunas regiones, lo estabais comentando, del sur, de la zona mediterránea, ya se están registrando, ¿no? Y sí, seguramente habrá que aplicar restricciones. De hecho, ya han empezado a aplicarse algunas restricciones en el campo. Digamos, la agricultura es la primera siempre que recibe el primer impacto no importante, pero incluso en zonas urbanas ya están aplicando restricciones, cortes de agua, abastecimiento mediante camiones cisterna. Bueno, va a ser necesario y vamos a ir oyendo, ¿no?, conforme avancen las semanas, más noticias de este tipo, porque, como digo, las previsiones a corto o medio plazo de precipitaciones no son nada favorables. No pinta la cosa muy bien por el momento a corto plazo. Jorge Olcina, gracias por atendernos. Buenos días. Nada, un placer como siempre. Fuerte abrazo. Buenos días. Bueno, pues habrá que atender incluso a las rogativas, Emilia, para tratar de que llueva pronto, porque esta falta de lluvia es uno de los temas que más están preocupando. Hoy se reúne la mesa de la sequía, como estamos diciendo, esto es gobierno,
y sector agrario de varias comunidades autónomas. Los campos españoles se secan. Parece un puzzle, pero fíjense bien. Estos huecos en suelo de labranza los ha provocado la falta de agua que, lejos de su función, revitalizar la tierra, la separa. Así no se puede cultivar. Los cultivos tradicionales, pues que normalmente tienen sobre 6.000 metros cúbicos la hectárea, pues este año pues se han repartido unos 700. Con tan poca dotación se hace inviable. El año 2022 sembramos el 30%. Este año solo han podido cultivar el 12%. La falta de lluvia encarecerá irremediablemente la cesta de la compra. El tomate no se puede hacer este año tampoco aquí, pues muchos han buscado fincas fuera en otras provincias donde tengan agua de pozo, pero bueno, con el coste adicional que ello supone. Y esto, pues claro, terminará llegando al plato. Va a haber unos aumentos de precio, pero por causa de fuerza mayor. El Gobierno afirma que tiene un plan de regadío sostenible hasta 2027. Modernización del regadío para hacerlo más eficaz y también la utilización de otras fuentes de aprovisionamiento de agua. Estoy pensando en las aguas no convencionales, es decir, las aguas recicladas. Los agricultores apuntan algo más básico, que se mejore la red de distribución de agua, que no se desperdicie ni una gota. Son los agricultores los primeros en sufrir esta situación, agricultores y ganaderos. José María Fresneda es presidente de Asaja en Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, José María? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Buenos días. ¿Se pueden salvar aún las cosechas de esta temporada o ya es tarde? Está muy complicado. Los cereales están tremendamente difíciles de resolver y algunos otros sectores de los leñosos es complicado porque ya se empieza a notar el estrés hídrico, en el viñedo se está adelantando el ciclo, en los cereales prácticamente la situación es muy dramática ya. No sé, hemos creado un observatorio de sequías. Y cada día que nos sentamos a poner el negro sobre el blanco lo que ha pasado de un día para otro, pues vemos que cada vez es más lamentable. Frutos secos. Pero sobre todo la ganadería corre un riesgo grande de desaparecer muchas explotaciones. No por nada, sino porque no se pueden alimentar a los animales. Los costes de producción se han disparado de tal manera que hay muchas explotaciones ganaderas que van a tener que sacrificar un porcentaje elevado de ganadería. ¿Os acordáis cuando hablaban del sector agrario y ganadero que era un sector estratégico y que era, cuando la pandemia, aquella cosa, que éramos un sector esencial? Pues ya no. Yo me gustaría que se pasara de las palabras a los hechos y se tuviera en cuenta que somos realmente un sector esencial para producir alimentos de calidad. José María, yo me imagino que los productos de secano son los primeros que están padeciendo ahora la situación, pero también habrá otros de regadío. ¿De dónde están sacando, por ejemplo, en su comunidad? ¿Dónde están sacando ahora mismo el agua? ¿Cómo están obteniendo el agua para regar? De donde tenemos permiso y autorización para sacarla. Es paradójico que en una región como la nuestra, que tiene 7 cuencas hidrográficas, algunas sumamente importantes, tengamos tantas restricciones de un modelo de política nacional en materia de agricultura, ganadería y agua y de medio ambiente, que nos ponga tantas limitaciones al modelo productivo que tenemos. Yo creo que eso es una sinrazón, un sinsentido, y yo lo que me lamento es que están viendo lo que están viendo desde el Gobierno de España, que están viendo lo que están viendo y seguimos con restricciones, sanciones, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos permitir que se sequen nuestras producciones. Y no sé, yo no sé si la mesa de sequía hoy estará sirviendo para algo. Nosotros tenemos claro que lo que llevábamos a esa mesa era un análisis de la evolución climática, la incidencia que tienen los cultivos, más o menos como yo le estoy diciendo a usted, analizar el estado de las reservas de agua, servir de foro de encuentro todos los actores implicados y analizar las propuestas de situación. Bueno, y lógicamente, ahora mismo en campaña electoral, como estamos, todo el mundo se agarra a algo que le motive electoralmente, que le provoque electoralmente, me refiero a los partidos políticos. Y entonces encontramos que es una situación muy lamentable.
Bueno, pues veremos qué da de sí esta mesa que está reunida en este momento. Le agradezco que nos haya atendido, José María. Vamos a ver si se arregla la situación en las próximas semanas. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad que me habéis dado. O por lo menos que se alivie esta situación. Cambiamos radicalmente de asunto. Rusia ha atacado esta pasada madrugada la región ucraniana de Odesa con drones kamikaze. 10 de los 12 vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos y no hubo víctimas mortales. Donde sí ha habido que lamentar un fallecido es en este otro bombardeo ruso, ayer sobre el mercado de Jersón, en el centro de la ciudad. Una decena de personas necesitaron asistencia médica tras los impactos de la artillería rusa. Precisamente el de Odesa es uno de los puertos comerciales desde donde se exporta cereal ucraniano a través del Mar Negro. Pues bien, Ucrania denuncia que Rusia está bloqueando las inspecciones de estos barcos, lo que les impide seguir su viaje. Un bloqueo que coincide además con la prohibición de 3 países limítrofes con Ucrania para que el cereal transite por su territorio. Medio centenar de barcos cargados con toneladas de cereales ucranianos vuelven a quedarse anclados frente a la costa de Estambul. El portavoz de Naciones Unidas confirma que en los 2 últimos días Rusia no ha inspeccionado ningún buque para que pueda proseguir su viaje. A un mes de que expire la última prórroga del acuerdo de exportación de cereales por el Mar Negro, Moscú quiere que se tomen en cuenta sus demandas con respecto a sus propias exportaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos denuncia que Rusia bloquea nuevamente el grano de Ucrania para que no llegue al mundo. Anthony Blinken recuerda que ese grano salva vidas en muchos países. Desde la ONU anuncian un encuentro la próxima semana en Nueva York entre su secretario general y el ministro de Relaciones Exteriores ruso para acercar posturas. A primera hora de este miércoles, el viceprimer ministro ucraniano anunciaba que Rusia había reanudado las inspecciones. Desbloqueado por el momento ese transporte de granos por mar, este viernes está previsto que comiencen a transitar de nuevo las decenas de camiones ucranianos cargados con toneladas de cereales que llevan días haciendo cola en la frontera con Polonia. Hemos conseguido poner en marcha mecanismos que garantizarán que ni una sola tonelada de trigo se quede en Polonia, pero que los cargamentos puedan ser transportados a través del país, indicaba el ministro polaco de Agricultura. Los envíos serán ahora sellados y precintados. Se les incorporará un sistema de seguimiento GPS para poder rastrearlos. Además, los convoyes irán escoltados hasta su destino. Eslovaquia y Hungría también habían prohibido temporalmente las importaciones a los productos agrícolas de Ucrania, aunque sí permiten que los envíos circulen por sus carreteras. Bueno, pues sumen a Ucrania otro escenario prebélico, casi a punto de la guerra civil, como es Sudán, donde los combates continúan pese al alto el fuego acordado entre el ejército y las milicias. Dos generales se disputan el poder de este país y ahí vemos cómo continúan los enfrentamientos. Esas son imágenes de un bloguero 30 minutos después de haber comenzado la tregua, o sea que apenas duró media hora, si es que llegó a parar el fuego en algún momento. Ejército y rebeldes se acusan mutuamente de romper el acuerdo de 24 horas. Hay ya más de 270 muertos y 2.000 heridos. Las organizaciones no gubernamentales advierten de que escasean ya los medicamentos y la sangre en los hospitales, en un país además con graves problemas de desnutrición y pobreza. Son las colas del hambre. Estos vecinos de Jartum tratan de acceder a la única panadería que mantiene sus puertas abiertas en la zona norte de la capital. La situación empieza a ser crítica, dice este vecino. No hay agua ni luz y algunos alimentos escasean. Mohamed reconoce estar sobrepasado. A la preocupación de llenar la despensa se suma la de esquivar las balas. Vive aterrorizado por el miedo, al igual que Zadya, confinada en su casa desde que comenzara el conflicto. Cuenta que los comercios están cerrados, también las farmacias y los hospitales. Suleiman es diabético, corre el riesgo de quedarse sin insulina. Junto a su familia ha tomado la difícil decisión de abandonar el país.
Relata que quedarse en casa ya no es seguro debido a la metralla y las balas perdidas que golpean las viviendas. El último balance de la ONU cifra en más de 270 los fallecidos en el conflicto armado y hay más de 2.000 heridos. Vamos a echar un vistazo ahora mismo en directo al Congreso de los Diputados, donde aparte de hablar de la política con Marruecos, el presidente Sánchez ha prometido 4.000 millones para viviendas de alquiler social. En estos momentos está hablando el diputado de la CUP, Albert Botran. Ahí lo ven. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Justo y planificado. Muchas gracias. 11:31 minutos de la mañana, seguimos en Atlántico Noticias para hablar del fenómeno migratorio. Muchas de las personas que huyen de su país lo hacen empujados por la violencia, la inseguridad o la miseria, pero a veces el lugar, el paraíso al que esperan llegar se transforma en algo muy distinto. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde algunos migrantes han descubierto que cuando llegan a ese país son tratados prácticamente como esclavos. Se acaba de investigar una discriminación laboral, explotación contra niños migrantes en ese país. La respuesta de la Casa Blanca de momento es ninguna. Son revelaciones que hace el diario The New York Times. La Casa Blanca habría ignorado o pasado por alto las denuncias sobre un número creciente de menores migrantes explotados laboralmente en Estados Unidos. Así reportó el diario The New York Times, revelando que frente a refugios sobrecargados, la administración se apresuró a liberar los niños con poco apoyo a patrocinadores que les asignaron trabajos agotadores y peligrosos en construcciones, hoteles y mataderos. En el Congreso este martes, legisladores de ambos partidos cuestionaron al gobierno Biden. Los funcionarios admitieron que no pudieron hacer un mejor trabajo por falta de recursos. Descubrimos que muchos trabajadores sociales carecían de experiencia y no recibieron la capacitación adecuada. Identificamos que el sistema de gestión de casos carecía de capacidades básicas, incluida la ayuda para evaluar a los adultos con los que se colocaría a los niños. La Casa Blanca se negó a comentar por qué la administración no reaccionó previamente a las repetidas señales de que los niños migrantes eran explotados. Sobre ese gran drama de miles de americanos que se dirigen a Estados Unidos, han hecho un documental unos realizadores españoles que acaban de recibir además un premio en el Festival de Cannes. The Caravan se llama este trabajo, realizado por Nuria Clavero y Aitor Palacios, que fueron hasta Centroamérica para ser testigos directos de esos desplazamientos masivos desde Honduras hacia el norte. Se centraron en dos jóvenes en concreto, la historia de una pareja hondureña que esperaba a su segundo hijo mientras iba rumbo a Estados Unidos. Nuria Claveros, codirectora, productora de Cabal Films, productora de este documental. ¿Qué tal, Nuria? Buenos días. Muy bien, buenos días, muy bien. Oye, la historia de estos protagonistas que han elegido ustedes es lamentablemente la de cientos de miles de personas más, ¿verdad? Exacto, sí. Cuando nosotros estuvimos grabando el trayecto de Yuri y de Mike, que son esta pareja, ellos formaban parte de la primera caravana migrante, bueno, de la primera gran caravana migrante, en la cual caminaban más de 7.000 personas. Y eso fue pues solo una de tantas caravanas que luego se han ido replicando, más las personas que hacen el trayecto por su cuenta o en grupos más pequeños. O sea, esa caravana que ustedes documentaron, ¿la hicieron andando? Sí, la mayoría del trayecto, sobre todo en la parte del sur, desde Honduras y el sur de México, la hicieron andando. Luego también, pues un poco como podían, hacían autostop. Y ya en los estados del norte de México, prácticamente porque son desiertos y además son estados que son muy peligrosos por la presencia del narcotráfico, los estados empezaron a ponerles autobuses para que no se quedaran tirados en medio del desierto y ayudarlos un poco a avanzar en su camino hacia los Estados Unidos. ¿Cómo llevaron ustedes el acompañamiento como realizadores de este documental? ¿Se integraron como si fuesen unos inmigrantes más? Sí, de hecho fue difícil, fue duro, pero creo que valió muchísimo la pena porque en la película se siente realmente, ¿no?, esa inmersión.
el espectador siente que es un migrante más dentro de la caravana. Y sí, muchas noches dormíamos en los campamentos con ellos, los acompañábamos en sus trayectos. Así que sí, fue un trabajo de inmersión bastante intenso. ¿Pudieron percibir esa sensación de ser, no sé si de ser rechazados o de no ser queridos en ningún país? Porque esto es lo que está ocurriendo. Atraviesan países de los cuales son expulsados sistemáticamente, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, en ese momento había un cambio de gobierno en México, por lo cual esa caravana fue mucho mejor recibida que las que han habido posteriormente. El gobierno de Trump, después de esta gran caravana, destinó mucho dinero a México para que la frontera de Estados Unidos pasara a ser la frontera del sur de México. Entonces, ahora mismo la situación de los migrantes es mucho más dura porque ni siquiera pueden entrar en México y si lo logran, no pueden pasar de los estados de Chiapas, del sur de México. No te voy a pedir que hagas spoiler, ni me voy a referir a un final feliz de una situación que es difícil que pueda tenerla, pero ¿nos puedes adelantar qué ocurrió con los protagonistas del documental? Entonces te estaría haciendo un spoiler. Bueno, pues tendremos que... Dime. Sí, tendrán que esperar a que se estrene la película. Venga, lo asumimos. Esperaremos para ver a los protagonistas y así ver esta circunstancia de la que hablamos mucho en el programa y que podremos ver desde dentro. Nuria, gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por darle visibilidad al proyecto. Muchas gracias. Bueno, la migración es un fenómeno global que tiene también, saben ustedes, Canarias como destino deseado por cientos de miles de personas. Esta misma mañana, Salvamento Marítimo desembarcaba en Arguineguín, en Gran Canaria, a 114 personas rescatadas a primera hora y que viajaban a bordo de 2 embarcaciones. En una, 54 personas, en la otra viajaban 60. Antes, a la 1 de la mañana, se había rescatado a otras 121 que fueron desembarcadas también en el muelle de Gran Tarajal, en Fuerteventura. Ahí las tienen. Se calcula que entre estas personas había una decena de menores. Solo una de estas personas fue trasladada a un hospital. La ONG Caminando Fronteras ha alertado a Salvamento Marítimo de la llegada de una lancha con 61 personas a bordo al norte de Lanzarote y que ahora mismo estaría a la deriva pidiendo auxilio. Bueno, estas embarcaciones que vienen a Canarias están días en el mar, haciendo una de las rutas más peligrosas del mundo. Sabemos que en ocasiones se las rescata al oeste del Hierro, también sabemos de otros casos que han llegado muchísimo más lejos, hasta el Mar Caribe, hasta América. Por ejemplo, esas imágenes que fueron grabadas en Puerto Rico, desde donde llegaba la noticia de que estas embarcaciones con personas desde África llegaban hasta aquel lugar. No son tan excepcionales estas embarcaciones como se pudiera pensar. La embarcación en este caso llegó sin supervivientes, pero a veces lo consiguen. Nos ha llamado muchísimo la atención esta situación, porque la distancia entre el continente africano y Puerto Rico es casi de 6.000 kilómetros. Marini Vázquez es coordinadora de la Asociación Madre Teresa de Calcuta, líder comunitaria de Nahuabo PR en Puerto Rico. ¿Qué tal, Marini? Buenos días. Muy buenos días y gracias, ¿verdad?, por tomar este tema de interés y gracias a todos los que nos ven. No, gracias a usted por atendernos y además por el madrugón, que por la diferencia horaria sabemos que le hemos obligado a hacerlo. Marini, a nosotros nos llama muchísimo la atención esta travesía, pero no es la primera vez que ocurre, ¿verdad?, que llegan embarcaciones a Puerto Rico desde el continente africano. No es la primera vez, no es común, pero no es la primera vez. Han habido situaciones. Es importante señalar que dentro del mapa de Puerto Rico, yo resido en el área este, donde menos estos casos se ven, pero sí es una alta circulación de migrantes en el área oeste de Puerto Rico, que es lo que queda cerca de lo que nosotros le conocemos el paso de la Mona, ¿verdad? Que es donde se ven más casos, no solamente de África, y vuelvo y repito, muy poco, y como usted muy bien decía en la reseña, sorprendente por la distancia, pero usualmente la mayoría de los casos son de República Dominicana, Haití, Venezuela y Cuba. ¿Es Puerto Rico un lugar de paso para la migración o el hecho de ser una isla hace que no sea frecuente que esté dentro de las rutas migratorias? Sí, es una ruta migratoria para aquellos que aspiran
llegar a Estados Unidos, ¿verdad? Que quieren llegar a Estados Unidos o lograr entrar a Puerto Rico ilegalmente para tratar de lograr luego la ciudadanía o los papeles, como se le llama acá, y entonces seguir. Pero lo curioso es que la mayoría de estos casos son personas que se quedan luego residiendo en Puerto Rico en altos niveles de pobreza. Que es curioso, ¿verdad? Que queriendo salir de una situación económica, podríamos decir lamentable o vulnerable, cuando logran la travesía ilegal y quedan dentro de la isla, lamentablemente terminan viviendo en niveles de pobreza, porque obviamente su mismo estado de ilegalidad no les permite pues trabajar, no les permite otras cosas, y no les permite hacer su misión, que era poder llegar, en este caso, a Estados Unidos. Claro, de África ya hemos dicho que llegan muy pocas personas. ¿De dónde son? ¿De qué lugar proceden la mayoría de migrantes que tratan de llegar a Puerto Rico? La mayoría son de República Dominicana y curiosamente, hace unos años, un poco ustedes pues conocen que Puerto Rico en el 2017 tuvo el caso del huracán María. Y en ese periodo, tanto Puerto Rico como República Dominicana tuvimos muchos casos de huracanes. Así que hace como 5 o 7 años no se veía tan frecuente lo que nosotros le llamamos la gente que viene en yola, ¿verdad? Que es lo que se le llama. Y ahora, desde octubre del 22 a marzo del 23, casi 1.000 migrantes han intentado entrar a Puerto Rico. Estamos hablando de 1.000 personas en 6 meses. Eso ya hace tiempo no pasaba con ese nivel de frecuencia, aunque la misma Guardia Costanera, que es la que interviene con ellos del gobierno federal, indica que cada día son más frecuentes, pero la población mayor es República Dominicana. Claro, Marini, me imagino que la ONG con la que trabaja usted trata de echar una mano, ¿no? De ayudar a estas personas. Lo que pasa es que Puerto Rico, cosas que poca gente habla por nuestras realidades políticas y demás, sí tenemos un alto número de migrantes y sobre todo dominicanos. Hay una población grande de dominicanos en Puerto Rico y de haitianos. Así que aunque pasan la travesía y aquellos que lo logran, ¿verdad? Aquellos que ilegalmente entran o los que llegan, ¿verdad? Tratando de buscar un mejor futuro, tenemos de estas poblaciones en todos los municipios y cada día la proyección y los trabajos que se hacen en las sin fines de lucro tienen que considerar el tema de la migración, el tema de poblaciones que no son de nuestra cultura y necesitan servicios y atenciones. En la región oeste de Puerto Rico hay organizaciones que se dedican a cuidar y custodiar el proceso, ¿verdad? Cuando se interviene con una yola, como le llamamos, el poder estar seguro de que va a haber trato justo, de que va a haber ¿verdad? Una atención justa. Y por otro lado, aquellos migrantes que muchas organizaciones deciden ni preguntar su estado legal, tienen que dar servicio a una población que no podemos dejar, ¿verdad?, sin atender, porque son seres humanos que necesitan de nuestra ayuda. Bueno, pues conocemos bien el fenómeno migratorio también aquí en Canarias. Marini, desde aquí le mandamos un abrazo, las gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y esperamos que nuestros países sigan siendo más solidarios para que la gente no tenga que salir y puedan vivir en sus tierras. Un saludo, Marini, muchas gracias. Bueno, pues esta es la situación en Puerto Rico. Conocemos bien, ¿verdad?, lo que está ocurriendo con el fenómeno migratorio y aquí le mostramos cada día cómo es un fenómeno global que no se ciñe solo a nuestras costas, sino prácticamente a todo el mundo. Vamos a hablar de esta foto. Se acaba de ganar un premio, es llamativa, es interesante, ¿verdad? Se llama El Electricista, ahí tienen al autor. Bueno, pues la foto es de mentira. Los prestigiosos premios del Sony World Photography Awards le han dado el primer premio y tras conocer que había sido premiada, el propio autor, el artista alemán Boris Elgasen, ha reconocido que él no la hizo, que fue creada con inteligencia artificial para engañar al jurado, dice, y advertir de los riesgos de este tipo de herramientas. De ahí la polémica. El autor ha rechazado el premio y pide abrir un debate sobre su uso en el arte. Bueno, más sobre este tipo de inteligencia. Nicolás Maduro ha estrenado programa en televisión y también compañera de plató. ¿Quieren conocer a Cira? ¿Ah?
Vamos a conocer a Cira. Saludos, señor presidente Nicolás Maduro, señores invitados y a toda Venezuela. Bueno, pues ahí está Cira, debe ser prima de Siri, pero creada también con inteligencia artificial y que dice que va a ser encargada de anunciar las nuevas medidas del gobierno en Venezuela a partir de ahora. Bueno, la oposición critica que el Ejecutivo monopolice los medios de comunicación en el país. Además, en el espacio llamado Con Maduro Más, ha vuelto a pedir a la comunidad internacional que retire todas las sanciones con el país. Esto lo ha hecho él, no la asistente virtual, pero bueno, pone de manifiesto de nuevo cómo la inteligencia artificial se va abriendo paso en muchísimos sectores. Ya han visto dos ejemplos, dos polémicas en torno a lo que puede hacer la inteligencia artificial. Avisan los expertos de que es solo el principio de un nuevo escenario que se abre ante nosotros. Algunos lo comparan con la revolución industrial, porque Antonio Cárdenas, ¿qué tal? Buenos días. Tú eres de verdad por ahora, ¿no? Tú sí. Por ahora, tú lo has dicho. Por ahora soy de verdad. Bueno, pues vamos, yo también, ¿eh? Vamos a ir centrando porque dentro de poco tendremos que ir a avisar. Bueno, ¿qué profesiones a bote pronto podrían verse afectadas por la inteligencia artificial, pues mira, por esta irrupción? Maduro nos ha puesto un ejemplo claro, periodistas, presentadores también, pero bueno, matemáticos, contables. Hay muchas profesiones que podrían verse afectadas porque esta inteligencia artificial que se supone que viene a aumentar nuestra productividad, de hecho lo está haciendo, entre un 30 y un 80% somos más productivos los humanos, también corre el riesgo de que nos sustituya. Vamos a ver unos gráficos que ha desarrollado la BOA, la Voz de América. Mira, desplazamiento de entre 800 millones, eso son muchos, hasta 3,7 millones de trabajadores antes de 2030. Esto es un dato. El Foro Económico Mundial dice que el 52% de los trabajos actuales podrían verse automatizados antes de 2025. Y también este instituto dice que el 65% de las profesiones podrían incluso desaparecer por culpa de la inteligencia artificial o gracias a la inteligencia artificial antes también de 2025. Así que el tema es delicado por ahora, Roberto. Bueno, también desaparecieron, ¿verdad? Muchísimas profesiones y oficios después de la revolución industrial y a medida que se ha habido avances. Pero claro, esto está ocurriendo. Ponnos un ejemplo de inteligencia artificial hoy día. Vamos a ver este ejemplo que es el más común, el más comentado y también el más utilizado, el ChatGPT 4, que salió en noviembre de 2022 y ya va por el 4 ya. Va avanzando. Mira, ¿qué hace? Generar informes, esto es lo fundamental. Además, hablas con él, él te responde, siempre por escrito, también hay alguna versión de audio, con más precisión, con velocidad y con eficiencia. Y ponemos un ejemplo de un usuario de internet que ha pedido al ChatGPT que le ayude a escribir un libro. Ojo con esto. Él le puso, continúa este diálogo, nada más verme, pone los brazos en jarras y me mira con el ceño fruncido, ¿no? Y le puso una situación y el ChatGPT dice, venga, allá vamos. Y le escribió parte de ese libro. Hombre, no es perfecto, no es una escritura, no es Gabriel García Márquez, pero bueno, le escribió, está bien, dice ella, siguiéndome regañadiente, no sé qué, eso, bueno. Vale, este es el ChatGPT. Puede escribir libros, puede también escribir textos periodísticos, también lo hemos comprobado, y otra serie de características. Y después, ¿qué hace también? Crea un código y te lleva a otras aplicaciones que también están prácticamente de uso diario o de uso libre, como la que vamos a ver ahora. Midjourney, que lo que hace es generar, por ejemplo, diseños o ilustraciones para ese libro que se acaba de crear. Estos son esos dos personajes que el ChatGPT le dijo, toma estos códigos tal a Midjourney, y Midjourney dijo, vale, pues te hago estas ilustraciones para ese libro. Así que cuidadito con esto que está viniendo por acá. Y cuidado también porque no solo lo utilizan escritores así de modo de ocio o periodistas para mejorar su productividad, sino también lo están utilizando, por ejemplo, lo hizo el expresidente Macri de Argentina en un foro. Bueno, él reconoció, mira, cómo sale con el teléfono móvil y empieza a leer este discurso. Escucha. Libertad. Esta es una organización que de hace años trabaja por la defensa de la libertad y los valores democráticos de nuestro país. Un poco leído, ¿no? Va bien, ¿no? Hoy quiero hacer referencia a la importancia de estos valores en el mundo que él reconoce. Esto se lo pedí al chat GPT hace 5 minutos en mi mesa. Ahí está, un dirigente mundial diciendo que, bueno, que le pidió este discurso al ChatGPT hace 5 minutos antes Buenas de salir noches al a estrado. todos. Y nadie parecía darse cuenta, ¿no? En principio. Solo porque estaba leyendo el móvil, ¿no? Entonces, Antonio, llegamos a la cuestión crítica. ¿Cómo diferenciar qué es real y qué no? ¿Qué es cierto y qué no lo es? Bueno, tenemos herramientas, sobre todo los periodistas lo sabemos, de fake news, de verificar, pero esto está siendo complicado y esas herramientas tendrán que también implementarse. Fíjate como, por ejemplo, esta otra web a la que accedemos fácilmente, cómo es capaz de, con ese tacto simplemente en la pantalla de una aplicación, de una tableta,
cambiar los gestos que tenemos en las caras de, por ejemplo, estas personas que estamos aquí, ¿no? Fíjate, lo hace sonreír, lo hace fruncir el ceño, estar más contento. Da mucho miedo, Antonio. Bueno, esto es el futuro, pero que ya es el presente, ¿eh? Esto lo tenemos aquí ya. Bueno, pues va a ser cada vez más difícil averiguar qué es el trabajo hecho realmente por una persona y qué por una inteligencia artificial. Veremos qué herramientas van surgiendo. Gracias, Antonio. De nada. Bueno, vamos a ver cómo viene la cosa. Wendy, Pedro, son ustedes, ¿verdad? No son inteligencia artificial, de carne y hueso. De carne y hueso, de cuerpo presente, aquí estamos como todos los días aquí en Ponte al Día. Bueno, todo lo que tenemos preparado para el día de hoy. Estaremos en la aldea de San Nicolás con los agricultores, allí en la isla de Gran Canaria, porque la presencia de un hongo y la sequía está mermando considerablemente la cosecha de tomates. Pérdidas millonarias y pocas soluciones ante lo que califican como una verdadera enfermedad para sus cultivos. También abordaremos los distintos casos de desaparecidos en Canarias, nuestro archipiélago es la comunidad con mayor número de desaparecidos de toda España. El último caso, el de esta joven de 14 años en la isla de Tenerife. Abordaremos este asunto desde el punto de vista de las organizaciones y también desde el punto de vista de los cuerpos policiales. Veremos cómo actúan desde el minuto 1 cuando empieza la búsqueda de un desaparecido. Pero hay más asuntos hoy en Ponte al Día, claro que sí. Así es, también vamos a abordar pues cómo las empresas ya pueden pedir esa ayuda de los 200.000 euros para aplicar esa jornada laboral de los 4 días de las que tanto se habla. Hay sectores que miran con recelo esta medida, pero lo cierto es que esa experiencia piloto que se llevó a cabo en Reino Unido, pues bueno, pone de manifiesto una cierta disminución tanto del cansancio como del estrés. Trabajar solo 4 días, lo vamos a hablar hoy aquí en Ponte al Día, y también vamos a plantear una situación, una pregunta bastante controvertida. ¿Somos los canarios infieles? ¿Y por qué les preguntamos esto? Porque hay quienes incluyen en sus contratos matrimoniales cláusulas para evitar este tipo de situaciones. Es decir, me eres infiel, pues si me eres infiel me tienes que indemnizar con cantidades suculentas. Sí, sí, esto pasa y lo vamos a hablar hoy en Ponte al Día, en tan solo unos minutos. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, estábamos hablando hoy, nos hemos centrado en ese problema de la sequía en el conjunto del país. No llegan lluvias, no sé si para los próximos días. Emilia, aquí en Canarias la situación cambia, porque aquí algo ha llovido en estas últimas jornadas, ¿eh? Bueno, algo sí, pero el panorama de momento también tiende a estar más bien seco. Vamos a ver la previsión, la imagen de satélite, porque hoy la novedad es que hemos tenido nubes de evolución por el sur. Eso quiere decir que hay ausencia de viento y eso quiere decir que hay aumento de humedad. Para las próximas horas vamos a ver el modelo de previsión. Sí que hay una borrasca que por lo menos va a afectar a la mitad norte peninsular. Vamos a verlo en el modelo de 925, como a unos 800 metros de altitud. Aquí lo tenemos, fíjate en ese giro de esa borrasca que va a ir acercándose a la península, va a regar sobre todo la mitad norte, y aquí en el archipiélago nos va a enviar vientos del noroeste-oeste. ¿Restos de un frente? Sí, pero poca cosa, nada sangrante, nada que nos sirva realmente. Así que vamos a tener mañana nuevamente nubosidad repartida por todo el archipiélago, viento de componente norte, flojo, variable, nubes de evolución que podrían crecer hasta los 3.000 metros porque no hay viento y la evolución crece, y temperaturas rondando los 24-25 grados. La costa también está tranquila. Viernes, sábado, un poquito más de humedad y quizás algunas gotitas. También cabe la posibilidad, oye, no vamos a decir que no ahora. Nubes de evolución es cuando se evaporan el agua del mar y cuando se van creciendo durante las horas centrales del día. ¿No? Vale, pues mira, me lo apunto, otra cosita más que aprender. Gracias, Emilia, nos vamos ya, no tenemos tiempo para más. Recuerden, volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!